Para que ocurra la primera semana de gestación, tiene que haber la fecundación. La fecundación es la fusión de dos gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. En el gameto masculino encontramos al espermatozoide y en el gameto femenino encontramos al ovocito secundario. Esto dará origen al cigoto. El cigoto tiene 46 cromosomas, de los cuales 23 son aportados del espermatozoide y los otros 23 son aportados por el ovocito secundario. Esto también tiene una zona pelúcida. Aquí podemos observar de manera gráfica el gameto masculino y el gameto femenino, que esto estará desarrollado en la ampolla del útero o en la trompa de falopio. En el segundo día de la primera semana de gestación ocurre la segmentación, en donde el cigoto tiene divisiones mitóticas, que esto aumenta el número de células en el mismo. En las primeras 30 horas ocurre la primera división, en donde el resultado de esta división tendrá a los blastómeros. En las primeras 30 horas tendrá 2 blastómeros. Después de las 40 horas tendrá 4 blastómeros. Y en la tercera y última división alcanzará su grado máximo de 8 blastómeras, que estas tienen una mayor unión entre sí y esto se le llama como compactación. En el día 3, la mórula es creada y tiene una masa celular interna llamada embrioblasto y una masa celular externa llamada trofoblasto. En la capa interna creará al embrión y en la capa externa creará la placenta. En el día 4, la mórula se empezará a meter al útero y segregará líquido por parte de su zona pelúcida entre los espacios intracelulares de la masa celular interna de la mórula. A esto se le conocerá como blastocele y a el conjunto completo se le llamará como blastocito. En el día 5 no hay muchos cambios, solamente que la zona pelúcida desaparece por completo, que esto le dará a que el blastocito se una de manera eficiente al endometrio. En el día 6, el blastocito se une al endometrio mediante sus polos embrionarios en el tercio superior de la parte posterior del útero materno, en donde tendremos dos capas, la capa interna y la capa externa. En la capa externa podemos encontrar el citotrofoblasto y en la capa interna el sincitiotrofoblasto, que esta dará origen a la hormona gonadotropina corínica humana HCG. Y en el día 7, en la implantación, el endometrio segregará al sincitiotrofoblasto y es donde ocurrirá y donde dará origen a dos capas, una capa cúbica y una capa cilíndrica. La capa cilíndrica es el epiblasto y la capa externa es el hipoblasto, que más adelante dará origen al disco bilaminar. Algunos datos curiosos es cuando se produce la eyaculación, aproximadamente de 200 a 300 millones de espermatozoides son eyaculados, pero solamente 500.000 de máxima calidad y de mayor eficiencia logran entrar al útero y se dirigen a las trompas de falopio. Mi nombre es César y muchísimas gracias. Bueno, iniciando la semana 2, en el día 8 de desarrollo, aparece blastocito incrustado parcialmente en el endometrio materno. El trofoblasto se divide de dos capas. Este verde más oscuro es el citotrofoblasto, la cual es la capa interna de las células mononucleadas, y este verde más clarito es el citotrofoblasto, que es la capa externa multinucleada sin límites celulares definidos. El citoblasto se divide por su mitosis y hace que las células emigren hacia afuera para formar el citotrofoblasto, como se muestra en esta imagen. Y por otro lado, el embrioblasto se diferencia por dos células.
El amarillo es el hipoblastro, que son células cúbicas, y este azul el epiblastro, que son las células cilíndricas altas. Estas dos capas forman el disco germitivo bimilar, y en el epiblastro aparece una pequeña cavidad que se va agrandando y forma la cavidad amniótica. Continuando con el día 9 del desarrollo, el blastocito se implanta ya profundamente y la ranura que queda en el epitelio se sella con un coágulo llamado coágulo de fibrina. En el citotrofoblastro se forman unos espacios llamados báculas que se fusionan para luego formar unas lagunas llamadas trofoblásticas, y en la parte interna el citotrofoblastro se forma en una membrana llamada exolómica o de Hauser, que junto al hipoblastro delimita la cavidad exolémica o saco vitilino. Con la semana 2 con el día 11 y 12 del desarrollo, pues ya el blastocito se encuentra completamente inmerso en el estroma endometrial y pues el epitelio se cierra completamente. Las lagunas trofoblásticas forman una red llamada red intercomunicada. El citotrofoblastro invade más profundamente y erosiona los capilares maternos, lo que permite que la sangre materna entre a las lagunas. Los capilares dilatados se llaman sinusoides maternos, y a este proceso hace pues que se establezca una circulación, una conexión llamada uteroplacentaria. A la vez aparece una población celular, el citotrofoblastro y la membrana exolómica llamada mesodermo extraembrionario, que llena el espacio entre el trofoblastro y las cavidades internas. En este mesodermo se forman cavidades que se fusionan y crean la cavidad coriónica o extraembrionaria. Esta cavidad rodea al saco vitilino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto por un punto donde se crea el disco germitivo que une al trofoblastro mediante un péndulo de fijación que más adelante se convertirá en el cordón umbilical. El mesodermo extraembrionario se divide en dos capas, el somático extraembrionario y el esplácnico extraembrionario. El primero pues recubre el citotrofoblastro y el aminos, y el segundo pues recubre el saco vitilino. El endometrio materno se vuelve rico en glucógeno y lípidos y se vuelve endamatoso. Estos cambios se conocen como reacción desigual. Continuamos con los días 13 y 14 del desarrollo embrionario. Pues estos supongamos que pues ya son los últimos días de la segunda semana de embarazo. Estos días son fundamentales ya que pues acá se inicia una nueva etapa que es llamada la gastrulación. Comenzando con el día 13, pues es donde entra el sincitiotrofasto, que continúa creciendo y profundizándose en el embrión el endometrio de la madre. Pues aquí en el endometrio de la madre es donde se forman las lagunas que ya se habían formado anteriormente y ahora se conectan pues con los vasos sanguíneos, que por acá podemos observar donde se encuentran las lagunas del sincitiotrofasto. Pues ahora lo que va a mejorar pues es que los vasos sanguíneos maternos entra a la circulación del útero placentaria. Esto es muy importante porque el embrión comienza a recibir nutrientes y pues oxígeno, y es de manera más eficiente. Ahora pues seguimos con el citotrofoblastro, que pues aparecen unas nuevas estructuras llamadas vellosidades primarias, que por acá tengo una imagen también. Acá podemos observar cómo más adelante les estaré enseñando. Pues estas se deben a que son columnas de las células. Son columnas de las células que se formarán las vellosidades coriónicas.
que pues estas son las que van a permitir el intercambio directo entre la sangre materna y la fetal. En el interior del embrión podemos encontrar el disco bilaminar, que es el que está de color azul en la imagen. Acá podemos observar el disco bilaminar. Está formado por el epiblasto, el hipoblasto. Vamos a observar el epiblasto. Estas siguen desarrollándose. A su alrededor aparece una nueva cavidad que ahora va a ser llamada como la celoma extraembrionario, y pues esta cavidad se forma por el mesodermo extraordinario, que se unen y rodean al embrión separando el trofoblasto. También el saco vitelino primitivo se transforma en el saco vitelino secundario y algunas células quedan atrapadas coriónica formando pequeños exolómicos. Por acá podemos ver la cavidad primaria, que es la de color azul. Ahora continuemos con el día 14. Ocurre un hecho muy importante, ya que pues el epiblasto aparece una línea visible que va a comenzar la gastrulación, que es la que había mencionado en el día 13, que es la nueva etapa que comienza. Pues en esta línea es un proceso que transformará al disco bilaminar a un disco trilaminar, que pues esto se debe a las tres capas germinativas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Por acá podemos observar la línea primitiva. Pues esto en resumen, durante los días 13 y 14 se fortalecen las conexiones entre el embrión y la madre. También también recapitulamos que pues aparecen las vellosidades primarias y pues también se forma la cavidad coriónica. El saco vitelino secundario reemplaza al primitivo y se inicia la formación de la línea primitiva, que anuncia el comienzo de la gastrulación.